conformación pélvica de la yegua y de la vaca, ¿no es cierto? En el caso de la vaca tiene una conformación oligopélvica y en la yegua una mesatipélvica, ¿no es cierto? Esto nos permite, o sea, la diferencia es que en las mesatipélvicas tiene un diámetro convocado verdadero, ¿no es cierto?, mucho más pronunciado, ¿sí? Mucho más pronunciado, y por lo tanto nos permite una facilidad de parto, ¿no es cierto?, a la diferencia de la yegua. Ustedes ven que en el caso de la vaca, ¿no es cierto?, aquí tenemos una pelvis, ¿no es cierto?, un poco más inclinada. Ustedes ven que las grupas, ¿no es cierto?, de la yegua son más inclinadas, ¿no es cierto?, las vacas, ¿no es cierto?, son más casi horizontal, un poco más horizontales, y especialmente en las razas taurus, ¿no es cierto?, tiende a ser un poco más horizontal. Por eso buscamos que la diferencia siempre, cuando se eligen y se seleccionan vacas, ¿no es cierto?, la tuberosidad coxal, ¿no es cierto?, siempre debe estar por encima mínimo entre 5 y 10 centímetros, ¿no es cierto?, de los flotantes, de las isquiáticas, ¿no es cierto? O sea, nunca una pelvis puede ser totalmente horizontal, o a veces pasa esto, ¿no es cierto? Y hay vacas en las que tienen esa conformación, son excelentes, pero eso les va a traer problemas en el proceso de parto y también problemas como los que ya vimos de conformación vulvar. Entonces, esto es lo que realmente nos va a hacer que el proceso de parto, ¿no es cierto?, sea un poco más difícil, ¿no es cierto?, en la vaca. Adicionalmente a esto, ¿no es cierto?, se nos complica, ¿no es cierto?, con la prominencia sacra, ¿no es cierto? No sé si ustedes cuando oían que el profesor Serín, cuando nos explicaba esto, siempre reiteraba en la prominencia sacra, y pues uno, como no le paraba la escuela, que es que el bovino tiene la prominencia sacra mucho más pronunciada. Entonces, si ustedes ven ahí esa prominencia sacra, a diferencia de la yegua, ¿no es cierto?, hace que se cierre ese diámetro pélvico, ¿no es cierto?, y lo genera un parto, un canal del parto quebrado, ¿no es cierto?, a diferencia de la yegua, que es totalmente armónica, ¿sí? Entonces, por eso el proceso expulsivo, ¿no es cierto?, de una yegua es mucho más rápido, ¿no es cierto?, casi que violento, y eso hace que se presenten algunos problemas, como es los desgarros rectovaginales. En el caso de la vaca, ¿no es cierto?, hay una proyección, ¿no es cierto?, una proyección para que el animal pueda salir en estos casos, ¿sí?, para que tenga una buena proyección. Vamos a exagerarla aquí un poquito, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, para que el animal pueda salir de una vaca que tiene esta conformación, ¿no es cierto?, entonces el ternero tiene primero que tomar una postura, ¿no es cierto?, hacia dorsal, luego casi horizontal, ¿no es cierto?, y posteriormente, ¿no es cierto?, una proyección externa. Entonces, esto hace que igualmente cuando nosotros estamos realizando un proceso, ¿no es cierto?, el proceso de extracción, cuando ustedes ven las manitos del ternero, hacia dónde se debe realizar la tracción, se debe realizar hacia la parte dorsal. Cuando ya salen manos y cabeza, ¿no es cierto?, podemos hacer la proyección dorsal, y posteriormente, cuando ya está a nivel del abdomen, eso lo podemos hacer en esta proyección hacia entrada, ¿no es cierto? Entonces, esa dinámica nosotros tenemos que ejercerla cuando estamos haciendo la tensión y la tracción haciendo el proceso de extracción fetal en las maniobras obstétricas, ¿sí? ¿Cómo lo realizamos? Pues simplemente ustedes fijan miembros, cabeza, ¿no es cierto?, y el obstetra es el que dirige esta fuerza, ¿no es cierto? Porque uno dice, si usted tiene dos personas haciendo tracción, que no es más de dos personas, entonces, como les dice, hagan hacia arriba, pues tendría que ponerle una escalera o hagan hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, esto lo dirige el obstetra. Yo quiero hacer la tensión, bueno, hacia arriba, ¿cómo la hago? Pues coloco los lazos en mi hombro, ¿no es cierto?, o si no en mi brazo, pues ya ni el hombro no alcanza a subir, pero en el brazo, y proyecta, ¿no es cierto?, la fuerza hacia arriba. Ellos siguen jalando en la misma dirección, ¿no es cierto? Cuando ya necesito una proyección horizontal, pues simplemente lo descargo aquí en el hombro, y posteriormente, cuando esté hacia abajo, pues coloco debajo del hombro los lazos y me descargo sobre ellos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma en que yo puedo dirigir, y hay que hacer para poder orientar el proceso de la extracción. Bien. Entonces, partiendo de esto, tenemos ahora que entender
el proceso de... Entonces, en la yegua viene una fase prodrómica, ¿no es cierto? Que es la etapa donde vemos que la vulva se pone como más alargada, ¿no es cierto? No se dematiza tanto como en la vaca sí se dematiza y lo podemos ver. Por eso incluso la mayoría, cuando ustedes revisan, buscan fases del parto, casi que esta nunca aparece, ¿no es cierto? Y una vez empieza con la fase de dilatación y expulsión, porque la prodrómica, yo le involucro porque sí, alguna vez se puede ver esa prodrómica, porque sí hay una preparación, ¿no es cierto? Entonces esa fase prodrómica hay un alargamiento de la vulva, ¿no es cierto? Digamos las puntas de cera, ¿no es cierto? Que son las gotitas de calostro que empiezan a sonar en los pezones de la yegua, ¿no es cierto? Y inicia esa fase prodrómica. Luego viene una fase que muchas veces no es evidente, por eso no lo involucran, ¿no es cierto? Es una fase de dilatación, inicia la apertura del cuello uterino, ¿no es cierto? Bajo la presión de las bolsas progalantoides, que es la que funciona como una bomba hidráulica, ¿no es cierto? Y empiezan las contracciones, ¿no es cierto? Cada 15 a 20 minutos, que duran 15 a 20 segundos, ¿sí? Y básicamente los signos son muy similares a los cólicos, ¿no es cierto? Recuerden que los signos de cólico de origen geniturinario y visceral, las manifestaciones son iguales. A veces uno tiene que diferenciarlas porque cuál es su origen, ¿no es cierto? Haciendo exámenes adicionales, porque los cólicos anteriormente la gente le achacaba a todos los cólicos que eran de origen genitorinarios, eran de vías urinarias. ¿Por qué? Porque cuando el animal presentaba cólico no orinaba, ¿sí? No orinaba, entonces decía el animal está trancado, no orina. Pero ¿qué pasa? Que todos los cólicos hay un desbalance electrolítico, todos, desbalance electrolítico, los animales se deshidratan y ¿qué va a orinar un animal deshidratado? Un caballo con cólico, la mayoría no orina es porque están deshidratados. Por eso lo primero que hay que hacer es hidratar, restaurar ese balance hídrico electrolítico en los animales. Y entonces, ¿qué hacían? Le colocaban un diurético analgésico, un Rulicin, un diurético, y reventaban el riñón de ese animal, ¿no es cierto? Porque está deshidratado. Le meten un diurético y encima un neprotóxico que es el AINIS. Para administrar un AINIS tenemos que tener muy bien hidratado el animal. Usted quiere administrar un Flunixin de glumina y un analgésico en un caballo, hidrátelo primero antes de administrarlo, ¿no es cierto? Y eso es lo que normalmente todo el mundo hace. Lo primero que es un cólico, ¿qué es? El analgésico. Hay que hidratarlo primero para no dañar ese riñón. Entonces, vemos esos signos, ¿no es cierto?, típicos del cólico. ¿Sí? El animal, él tiene una gimnasia, ¿no es cierto?, se ubica en esos últimos meses, tiene bastante movimiento, se empieza a mover, incluso es una de las medidas de esta próxima parto porque aumenta sus movimientos, ¿no es cierto? Y en el momento, en esta fase de dilatación, él se reubica porque normalmente él está en postura dorsal, entonces postura ventral, entonces gira, toma su postura dorsal y se ubica en ese canal del parto. Aquí se rompen las bolsas de agua, ¿no es cierto?, por la estrella cervical. Entonces muchas veces ustedes ven que aquí está esta es la vulva, ¿no es cierto?, y vemos algo así. ¿Sí? Este es un color blanquecino y este es un colorcito ligeramente rosado, ¿no es cierto? Esta es la estrella cervical, que es la parte de la placenta que hace contacto con el cervix, ¿no es cierto? Entonces alcanzamos a ver esta estrella cervical, ¿no es cierto? Y por ahí se rompe, ¿no es cierto? Se rompe la membrana corealantoidea, ¿no es cierto? Y salen los líquidos que permiten el animal salga. Esta estrella cervical, cuando tiene un color, observen que su colorcito en es un color blanco, cuando usted tiene un color totalmente rojo, ¿no es cierto?, porque salen lo que llaman bolsa roja, ¿no es cierto? Esto de poner, viene rojo, totalmente rojo, ¿sí? Es lo que llaman las bolsas rojas. En esos casos, ¿qué tiene que hacer usted? Romper esas bolsas rojas, porque esto nos indica que hay una placentitis y no se van a romper y el animal puede morir ahí, ¿sí? Entonces, si vemos bolsas rojas, ¿qué hay que hacer? Ahí es la única indicación en que tenemos que romper
placenta. Ya vimos que salió y no rompe esa bolsa, hay que romper esas bolsas rojas, ¿no es cierto?, para extraer. Aquí viene una yegua excelente pasada que llegó en proceso de, ese sí era un aborto, y presentó bolsas rojas, ¿no es cierto? Entonces, hubo una necesidad de romperlo, si no, no sale ese efecto. Bien, entonces hay ruptura, ¿no es cierto?, primero de la membrana coriónica, luego del amnios, ¿no es cierto? Y ese amnios, bueno, precisamente esta semana vi, hablando de ese amnios lo están utilizando para cicatrización de heridas, funciona muy bien, ¿no es cierto? O sea que cuando tengamos una membrana amniótica sana, se sacan esas membranas, se sumergen en solución salina, y se les adiciona para cada litro de solución salina por ahí medio gramo de gentamicina, se deja sumergida por lo menos 1 o 2 horas y posteriormente, ¿no es cierto?, se colocan sobre las heridas y generan unos procesos de cicatrización excelentes, ¿cierto?, por ahí teniendo en cuenta cuando vienen. Bien, entonces, luego viene la fase de expulsión, ¿no es cierto? Esa fase de expulsión es también muy breve, 30 minutos, ¿no es cierto? ¿Cuánto duraba la fase de expulsión en el bovino? ¿Recuerdan? De 2 a 4 horas, ¿no es cierto? Entonces, esa es muy rápida, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente lo escupe, ¿no es cierto?, el potro. Entonces, en ese proceso, ¿no es cierto?, el potro tiene unos miembros demasiado largos, ¿no es cierto?, demasiado largos. Y si en ese momento de salida, ¿no es cierto?, sus miembros, ¿no es cierto?, quedan en este fondo del saco, en el vestíbulo vaginal, que es lo que muchas veces sucede. Cuando el potro viene aquí saliendo, ¿no es cierto?, ¿sí?, cuando sus miembros quedan aquí en este vestíbulo vaginal, ¿no es cierto?, entonces al ser tan explosivo y tan violento se enredan y pueden llegar a romper, o aquí en la parte ventral, especialmente más en la parte ventral, de la que nos causa los desgarros. Pero el animal se puede enredar acá, ¿no es cierto?, y con esa fase expulsiva se rompe, ¿no es cierto?, y genera una comunicación, un desgarro vulvar, ¿no es cierto? Cuando lo hace hacia adentro, pues es un desgarro vulvar. El problema es cuando se enganchan aquí arriba, que rompe, ¿no es cierto?, rompe el tabique, ¿no es cierto?, recto vaginal, lo puede romper y termina generando un desgarro, una ruptura, un desgarro recto vaginal, ¿no es cierto? Esa es una de las principales causas de los desgarros recto vaginales de la yegua. Entonces, posteriormente de que el animal pare, viene la expulsión de placentas. ¿En cuánto tiempo? En 3 horas. Recuerden, aquí el 1, 2, 3, 1. A la hora el animal tiene que incorporarse, ¿no es cierto?, a la hora. A las 2 horas tiene que estar mamando ya el calostro y a la 3ª hora tiene que expulsar la placenta a la madre, ¿no es cierto? Hay que evaluar siempre esa placenta. Bien. Entonces, esta es una de las causas de esos desgarros rectovaginales, ¿no es cierto?, que es precisamente esa conformación de la pelvis, ¿no es cierto?, y esa fase expulsiva tan rápida y tan violenta. Es muy raro que las yeguas presenten distocias, ¿no es cierto? Es raro que una yegua presente distocias, y cuando presenta distocias leves, bueno, se pueden corregir, pero cuando son severas, casi la mayoría son quirúrgicas. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tienen las yeguas, que tienen mucha facilidad de parto, ¿no es cierto?, que tienen esa facilidad de parto. Bueno, estos desgarros los podemos clasificar, ¿no es cierto?, en 3 grados. Un primer grado, en donde se encuentra comprometida la mucosa vaginal, la vulva, ¿no es cierto?, y piel dorsal, o sea, el vestíbulo, ¿cierto? Solamente podemos encontrar lo que es la mucosa vaginal, ¿no es cierto?, la vulva, y la piel dorsal de la comisura, de esta comisura dorsal, ¿no es cierto?
Bien, en este caso vemos que todo lo que es aquí es el cuerpo peritoneal y la para nada están involucrados, ¿no es cierto? Y así sucede en el siguiente. En el grado 2 está involucrada la mucosa, ¿no es cierto? Vaginal, la submucosa, la muscular de la vulva, ¿no es cierto? Que es perimetral. Luego continúa con los músculos perineales, ¿no es cierto? Aquí los músculos perineales que forman este tabique recto vaginal, músculos perineales, ¿sí? El constrictor del músculo de la vulva, el esfínter anal, ¿no es cierto? O sea, ya nos involucran toda la parte muscular de la vulva y la parte muscular del esfínter anal, ¿no es cierto? El cuerpo perineal, que es que forma parte, que es la piel, ¿no es cierto? La piel y este tabique recto vaginal. Entonces, aquí se nos va a producir en estos casos en los grados, ¿no es cierto? En los grados siempre, bueno, casi que en todas estas, especialmente el grado 2, ¿no es cierto? Tenemos que dejar que cicatricen, y en el grado 3 nunca debemos intentar suturar o corregirlos de una vez, ¿no es cierto? Porque están tan contaminadas que al suturar van a terminar con accesos y complicaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que granule, y el tejido de granulación nos controla todo el proceso infeccioso, ¿no es cierto? Es un proceso de granulación, y ya cuando esté un tejido de granulación, pues yo puedo retirar el tejido de granulación y realizar un cierre más limpio de esa estructura, ¿sí? Ya en el grado 3, prácticamente se rompe ese tabique recto vaginal, ¿no es cierto? Y hay una comunicación, ¿no es cierto?, entre el vestíbulo vaginal, ¿no es cierto?, y la cavidad de la ampolla rectal. Dejamos, para realizar una corrección, igual dejamos cicatrizar 4 semanas, un mes, ¿no es cierto?, un mesecito, y una vez que ya haya tejido de granulación, pues podemos realizar la intervención. Bien, entonces aquí tenemos un desgarro, observen aquí, toda esta es la parte de la mucosa vaginal, ¿no es cierto? Esta es la zona desgarrada que ya está granulando, y este es aquí parte de la mucosa rectal, ¿no es cierto? Aquí tenemos este desgarro, ¿no es cierto?, de esta yegua. Ustedes ven, ¿no es cierto?, se deforma totalmente el esfínter anal, ¿no es cierto?, hay una deformación de los labios vulvares, ¿no es cierto?, y aquí inicia un proceso de granulación. Observen que casi un mes y medio después, ¿no es cierto?, ya incluso ya hay un grado de cicatrización, o sea, se ha reducido en gran medida, ¿no es cierto?, las dimensiones, y además de eso hay un tejido de granulación. Observen que está totalmente limpia esa herida, ¿sí? Si ustedes ven, de aquí hacia abajo ven mucosa vaginal, y de aquí hacia arriba mire la rectal que la alcanzan a ver ahí, ¿no es cierto? Entonces se alcanza a ver retraída la mucosa vaginal aquí, y la mucosa vaginal, rectal hacia arriba. Entonces es una yegua que ya se puede realizar el procedimiento. Entonces observen que se reduce totalmente ese espacio. Ese es un caso no hubo un desgarro, ¿no es cierto? Ustedes ven que no hay desgarro, pero sí se genera una ruptura. O sea, cuando el potro nace, no solamente se puede enredar con la comisura dorsal del vestíbulo vaginal o vulvar, sino que puede prácticamente ir al pecho de la vagina, ¿no es cierto?, y atravesar y entrar al recto, ¿no es cierto? Aquí esto se formó con una fístula, ¿sí? Entonces ustedes ven que el animal por donde está defecando, prácticamente por la vulva, ¿no es cierto? Es tan grande la fístula, miren acá, ¿no es cierto? La fístula, que es una comunicación entre la vagina y el recto. Esto también puede suceder consecuentemente cuando se hacen las correcciones quirúrgicas, ¿sí? A nosotros nos pasó en las primeras que realizamos. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos la primera técnica que ahorita vamos a ver, esa primera técnica dejaba que en las líneas de sutura formaran accesos, y donde se forma un acceso, pues queda un espacio que comunica recto, y entonces queda como con colisión. Entonces, ¿qué hacíamos? Posteriormente que se corregía el defecto externo, había que corregir la fístula, que allá entrar hasta allá y hacer las correcciones un poco más difíciles, ¿no es cierto?
para poder tener acceso. En esos casos nos tocaba anestesiarla, colocarlas en decúbito dorsal, y en decúbito dorsal era más fácil acceder a esos espacios para suturarlo, ¿no es cierto?, para reavivar bordes y suturarlo. Entonces observen aquí cómo pasa el dedito, aquí este es el ano, se alcanza de la fístula, desde el fondo la vagina. En muchos casos, cuando no suceden cuando no suceden los desgarros rectovaginales de primer grado, ¿no es cierto?, que solamente involucra la mucosa y entonces simplemente lo que se hace es una sutura. Eso es lo que una episiotomía, ¿no es cierto? Simplemente se hace la sutura de los bordes. En esos casos es donde nosotros podemos utilizar aquí, ¿se acuerdan del 8? La sutura de 8. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que esto quede bien alineado, ¿no es cierto? Que quede bien alineado para que haya una buena coartación. Entonces, si recuerdan la sutura del 8, era lo siguiente, ¿no es cierto? Entrada de aquí, de afuera hacia adentro, aquí entraba por el borde del pliegue, y luego pasaba al otro lado por el borde del pliegue y terminaba acá. ¿Cuál es la característica de esta? O sea, el beneficio, que nos deja totalmente alineado el pliegue y las posibilidades de que quede una deformidad y haya una mala coartación vulvar, porque recuerden que estamos en la comisura, ¿sí? Si en esta comisura nos quedó de esta manera la sutura, ¿no es cierto?, y quedó de esta manera, no quedó bien alineado, entonces estas deformaciones van a permitir que ingrese ahí y termina con el neumovagina. Entonces ahí me funciona muy bien esta sutura penal. Bien, ¿cómo preparamos ese animal para realizar esa cirugía, ¿no es cierto? La trabajamos para los desgarros rectovaginales tipo 3, donde ya básicamente se hubo una solución de continuidad del cabello rectovaginal y hay que reconstruirlo. Entonces, primero que todo tenemos que laxar, ¿no es cierto? Hay que laxar a la yegua, ¿sí? Por lo menos 7 días antes, la semana anterior, hay que laxarlo. Y para laxarla utilizamos salvado de trigo, damos 2 kilos, uno en la mañana y en la tarde, mojadito con melaza, ¿no es cierto?, para que lo consuma, y eso pone, ¿no es cierto?, ablanda las heces, entonces no se forman bolos, sino queda totalmente pastosa la heces, y eso es lo que nos facilita el posoperatorio. Realmente el éxito de esto está en laxar. Usted puede hacer una excelente sutura y el animal defeca con esos bolos, rompe cualquier sutura que tenga. Entonces hay que laxarlo una semana antes. Y 24 horas antes de la cirugía pasamos aceite mineral, ¿no es cierto?, de entre 500 y 1 litro de aceite mineral por sonda nasogástrica. Y esa es la preparación, ¿no es cierto? En estos casos nos sirve hacer un ayuno corto, ¿no es cierto? Un ayuno corto para que no vaya a defecar, ¿no es cierto?, en el momento en que estemos trabajando. Entonces nos sirve el ayuno. Y podemos trabajar los animales en cuadripedestación. Nosotros anteriormente las hacíamos en anestesia general, pero eso involucra muchos costos, ¿no es cierto? Pero se pueden acceder con una buena tranquilización, ¿no es cierto?, que podamos utilizar la silacina, ¿no es cierto?, entre 0,5 y 1 miligramo, incluso con 1 miligramo podemos trabajar bien asociado con butorfanol, ¿no es cierto?, 0,02 miligramos por kilo. Nos dan una muy buena anestesia del animal, no se va a caer el animal, ¿sí? Se ve la ventaja con los equinos que no los tumba. Y posteriormente vamos a hacer la anestesia epidural, ¿no es cierto? La epidural baja, y podemos trabajar una epidural baja caudal, que nos dé una buena anestesia de la vagina, ¿no es cierto?, casi hasta el cervix. Eso nos permite una mejor manipulación. Tenemos que hacer el vendaje de la cola, ¿no es cierto?, vendarla para aislar toda la orla de la cola, ¿sí? Y lo restringimos, lo ideal es en un brete. Si no tenemos brete, pues utilizar unas buenas sueltas, una buena suelta pialera para restringir sus miembros posteriores. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es desocupar toda la ampolla rectal, porque siempre va a haber contenido allí, ¿no es cierto? Y hacer un lavado con jabón, ¿no es cierto?, un jabón quirúrgico de todo
periné, incluso de toda esta mucosa rectal, ¿no es cierto?, y vaginal. Básicamente el lavado es el fundamento para realizar, porque esterilizar o tratar de hacer tratar de esterilizar no, sino tratar de hacer una asepsia de la mucosa vaginal y rectal es ocasionar una irritación, ¿no es cierto?, de esa mucosa. Entonces lo que hace es un lavadito, ¿no es cierto?, y posteriormente se hace una antisepsia con una solución, podemos utilizar o una solución de yodada al 0.2%, ¿no es cierto?, para hacer, terminar de hacer la limpieza de toda esta zona, ¿sí?, o con este otro antiséptico que utilizan, se me fue, la clorexidina, exactamente. La clorexidina, que es menos irritante que esta mucosa. Bien, entonces hacemos nuestra epidural, ¿no es cierto? En la yegua siempre tenemos que hacer la tricotomía, ¿no es cierto? Y un buen embrocado para hacer esa epidural. Utilizamos, en el caso de la yegua, siempre es bueno tener una aguja de 2 pulgadas a veces. En este caso, pues esto es una yegua que ustedes ven que su condición corporal, ¿no es cierto?, está entre 3 o 4, ¿no es cierto? Entonces no tiene mucha grasa, pero un animal que esté gordito, una de pulgada de pronto no va a alcanzar a llegar allí. En este caso no tiene ningún problema, hasta con una número 21 puede hacer esa epidural, ¿sí? Pero cuando son demasiado gordos sí tendríamos que utilizar, ojalá, una aguja de epidural, la que utilizan en humanos, que esa viene casi de 12 centímetros. Bien, se restringe el brete, se venda la cola, ¿no es cierto?, se descarga la ampolla rectal, ¿sí?, se hace el lavado de toda la zona, ¿no es cierto?, con ese jabón quirúrgico. En este caso el mejor jabón quirúrgico es el jabón Rey, ¿no es cierto? El jabón Rey es un excelente desengrasante, incluso funciona como antiinflamatorio, como antiflogístico. Cuando usted tiene glándulas, si usted quiere ayudarle a la yegua para que baje la leche, se hace un lavado con jabón Rey, también funciona como un buen antiflogístico. Bien, y de la zona, ¿no es cierto?, se va en la zona y se hace el embrocadito aquí. Ya cuando queda totalmente limpio, entonces se hace el lavadito con la solución yodada de toda la zona, ¿no es cierto?, sin posa, ¿no es cierto?, y posteriormente o con la clorexidina. Entonces, ¿qué pasa cuando a veces uno no hace un buen ayuno o pasa esto, ¿no es cierto?, que uno termina de limpiar y de pronto usted ya descargó el recto y de pronto se viene la otra y nos dañó todo el trabajo que... Entonces, mínimo sí hay que dejarle un ayunito por lo menos de 12, 24 horas, por lo menos 12 horas, dejarlos del día anterior, ¿no es cierto?, unas 12 horas, para evitar que empiece a contaminarnos cuando ya hayamos realizado todo el procedimiento. Entonces, una vez que ya tenemos el embrocado, ¿no es cierto?, entonces colocamos los reparos, que es lo que nos va a permitir trabajar allí, tener acceso, ¿no es cierto? Entonces colocamos 2 reparos laterales, ¿no es cierto?, al esfínter anal, y 2, ¿no es cierto?, a nivel de la parte dorsal de la vulva, casi en el ángulo dorsal, la comisura dorsal de la vulva, ¿no es cierto?, 2 arriba y 2 abajo. Y una vez que fijamos, entonces tenemos 2 ayudantes que nos sostengan para exponer la zona quirúrgica. Entonces, una vez aquí podemos reconocer, ¿no es cierto?, todas las estructuras. Observen aquí la mucosa, aquí tenemos toda la mucosa rectal. Esto es todo el tejido que ha cicatrizado y se ha reducido, ¿no es cierto?, y tenemos aquí la mucosa vaginal o la mucosa del vestíbulo, ¿sí? Esquemáticamente, a veces no tenemos, es esto, miren, tenemos el cubito del sistema digestivo, el cubito de la vagina, ¿no es cierto?, y aquí hay un defecto que los une. Ese defecto es el que hace que los une, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, ¿no es cierto?, suturar vagina, recto y listo. Pero entonces ahí es donde hemos encontrado algunas complicaciones y es lo que hemos tratado de corregir. Entonces, hay 2 técnicas, que es la de Götz, ¿no es cierto?, y la que utilizamos, que es la de 2 tiempos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, cuando ya está cicatrizado, tenemos que reavivar, ¿no es cierto?, ese tabique. ¿Cómo lo hacemos? Pues incidimos, hacemos una incisión por todo ese tabique, por todo ese tejido cicatrizado, porque tenemos que reavivar ese tejido cicatrizal para suturar e iniciar un proceso de cicatrización, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos acá, un corte, ¿no es cierto?, en esta zona,
que ya tenemos cicatrizada, ¿no es cierto?, para reconstruir y exponer la mucosa, ¿no es cierto? O sea, aquí ya tenemos la incisión, ¿no es cierto?, en este caso esta llega para empezar a reconstruirla. Y en la sutura de Goes se hace un solo paso, ¿no es cierto? Se sutura, ya se sutura de una vez. ¿Qué es lo que se sutura? ¿Sí? Ya reconstruimos, o sea, lo reconstruimos no sin hacer, digamos, ¿no es cierto?, esa mucosa, y suturamos la mucosa rectal y la mucosa vaginal, ¿no es cierto? Utilizamos este patrón vertical de 6 puntos, ¿no es cierto? Este patrón vertical de 6 puntos atraviesa la mucosa vaginal, ¿no es cierto?, va hacia la submucosa de la rectal, submucosa, ¿no es cierto?, opuesta de la rectal, y termina atravesando la vaginal, ¿no es cierto?, y se sutura, ¿sí? Entonces, ese es un punto vertical de 6 puntadas. ¿Qué fue lo que tiene técnica después en la tabla anterior? ¿Qué es lo que no entiende ahí? No, la altura no fue la técnica, no entendí. ¿Qué hay que hacer en la técnica? Eso es lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, ¿qué hacemos? El desgarro se produjo acá, ¿no es cierto? Y ahí está comunicado. Si usted ve, aquí hay una comunicación del recto, ¿no es cierto?, y la vagina. Normalmente esto debería estar aquí unido, formando todo el periné y el tabique. Este es el tabique rectovaginal, es este, ¿no es cierto?, que ya se cicatrizó, aquí ya se granuló, ya está, ya hay tejido fibroso, ¿no es cierto? Esto ya incluso más de, en el caso de esta yegua lleva más de un mes. Yo creo que ya ha caído como los 2 meses. Entonces vemos que ya cicatrizó incluso de una retracción y ya se ha reducido bastante ese defecto ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es reconstruir este tabique, ¿no es cierto?, y unir, suturar esta mucosa, suturar la mucosa rectal y suturar la mucosa vaginal, y posteriormente reconstruir estos 2 bordes para juntarlos, ¿no es cierto? O sea, este tabique rectovaginal, esta unión entre el recto y la vagina, ¿sí? Y el periné, porque es que miren, aquí el periné está separado, ¿no es cierto? Entonces hay que reconstruir el periné. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Un corte, ¿no es cierto? Ponemos el bisturí e incidimos acá, ¿no es cierto? Incidimos. Incluso podemos retirar una buena parte, si hay mucho tejido cicatrizal, yo retiraría una parte de este tejido cicatrizal, o con una incisión, ¿no es cierto?, reavivamos esos bordes. Al reavivar esos bordes, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hicimos acá? ¿No es cierto? Ahí se dice en la incisión. Ese es todo el tejido cicatrizal. Mire dónde está la mucosa rectal y la mucosa vaginal está de abajo, ¿no es cierto? Se hace esa incisión, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para reavivar de nuevo los bordes de la mucosa vaginal y de la mucosa vaginal y la mucosa rectal, ¿no es cierto? Reavivar es volver a iniciar el proceso de cicatrización. A veces si hay mucho tejido de granulación hay que retirarlo, porque recuerden que el tejido de granulación ya es un estado avanzado del proceso de cicatrización. Nosotros queremos volver a empezar. ¿Para qué dejamos que aparezca tejido de granulación? Porque el tejido de granulación, cuando hay un tejido de granulación quiere decir que ya pasó por la etapa de desviridamiento, o sea, cuando está la vagina contaminada, porque cuando se produce el desgarro, ¿por qué se contamina? Pues se contamina, toda esa vagina se nos va a contaminar con heces. Y usted sabe que sacar un pedazo de fibra, de forraje, de pasto que queda metida dentro de esa herida, usted no lo va a sacar. Y si sutura, van a haber acceso. En cambio, eso sí lo hace de manera natural. ¿Qué hace? Empieza un proceso inflamatorio, un desviridamiento. El desviridamiento retira todo lo que hay allí y se forma un tejido de granulación. Cuando se forma el tejido de granulación, es una barrera mecánica que ya aísla el tejido de proceso infeccioso, ¿sí? Ya está aislado mecánicamente ese proceso infeccioso, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es, ya como está limpia, ya hicimos un buen ayuno para que no se nos contamine, tenemos todo limpio, entonces ahora sí retiro todo ese tejido de granulación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Con esa incisión que se hace, se retira el tejido de granulación ahí, y posteriormente, ¿qué hago? Suturar los bordes, suturamos la vagina, ¿no es cierto? Y suturamos el recto. Pero entonces, ¿esto qué hace Goetz? Esta técnica lo hace de una vez, ¿no es cierto? Nos vamos desde atrás hacia adelante.
hacer aquí la mucosa rectal. Tiene la mucosa rectal hasta aquí. Entonces se produce el desgarre, el tabique, la mucosa vaginal. ¿Sí? Entonces el desgarro, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer es reconstruirlo, ¿no es cierto? Al incidir acá, vamos a hacerlo mejor. Entonces, cuando nosotros dejamos que granule todo esto acá, ¿no es cierto? Ahí está granulado, llenó el defecto, corrigió toda la infección que hay en esa ropa. Listo. Entonces, ¿ahora qué hago? Yo lo que puedo hacer es retirar bien el tejido de granulación. Cuando hay mucho tejido de granulación, o hacemos una incisión acá, ¿no es cierto? La incisión es para reavivar este tejido y poder ahora sí suturar, ¿no es cierto? Suturar la mucosa para reconstruirla y suturar la mucosa vaginal y la mucosa rectal para volver a reconstruir este defecto que tenemos acá, ¿no es cierto? Que es el que vemos aquí. ¿Sí? Este defecto. Entonces, cuando yo corto aquí, estoy separando de nuevo, reconstruyendo, y ahora sí puedo suturar estos dos bordes, ¿no es cierto? Los dos bordes de la mucosa rectal y los dos bordes de la mucosa vaginal. Lo que necesitamos es volverlos a unir, ¿no es cierto? Entonces, la sutura de Gotzi, ¿qué hace? Reavivamos acá en cortorano y de una vez suturamos, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esta técnica? ¿Qué problema nos trae a nosotros? Que cuando se realiza y empezamos a suturar de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Porque hay que colocar varios puntos discontinuos, ¿no es cierto? Hasta cerrar el defecto, ¿no es cierto? Entonces, listo, nos unió, pero ¿qué pasa? Que muchas veces estas suturas, ¿no es cierto? Como todavía estamos en un medio que está contaminado, estas suturas nos quedan contaminadas, ¿no es cierto? Pueden quedar contaminadas. Cuando usted cierra, ¿no es cierto? Y sutura, ¿qué pasa después? Que se nos producían accesos, hay pequeños accesitos, en esos puntos algunos se accedió, y donde queda un acceso, pues queda una comunicación, ¿no es cierto? Nos va a quedar una comunicación, digamos que aquí ya cerramos, reconstruimos esta, ¿no es cierto? Aquí suturamos, y quedaron cerradas los dos, mucosa vaginal y rectal, ¿no es cierto? Entonces, si aquí nos quedaba, se contaminaba, se forma un acceso. Y si se forma un acceso, pasaba esto. Nos quedaba una fístula. ¿Sí? Y cuando usted sutura acá, observen, en eso quedan pequeños espacios muertos donde se empiezan a formar el acceso. Y queda suturada casi que la mucosa rectal con la vaginal. No queda un tabique mismo. ¿No es cierto? No queda un tabique que refuerce y me separe esas dos mucosas. Entonces, yo pienso que es el principal problema, porque hasta los accesos se pueden corregir. Entonces, ¿cómo se corrigió? Trabajándola en dos tiempos, ¿no es cierto? Y en dos tiempos implica que en un primer tiempo, ¿qué se hace? Lo que se hace es suturar la mucosa rectal, ¿no es cierto? Y este es el defecto, ¿no es cierto? Aquí es donde está, se abrió la mucosa rectal, se abrió la mucosa vaginal, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer en primera instancia es suturar y corregir el defecto, ¿no es cierto?, de la mucosa rectal y reconstruimos el tabique, ¿no es cierto? Es para que tengamos. Esto es más o menos un esquema de pronto para comprenderlo también mejor, ¿no es cierto? Porque a veces no vemos la dinámica, ¿no es cierto? Ese es el recto, esta es la vagina, ¿sí? Cuando se rompe, cuando el proceso de desgarro, mire, se comunica, se produce un desgarro longitudinal del recto acá, mire, de la mucosa rectal y de la mucosa vaginal, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos la sutura de Goetz, ¿qué hacemos? La corregimos de una vez, empezamos aquí y vamos cerrando, uniéndolas, ¿no es cierto? Esta nos queda vertida hacia allá, si ven que la mucosa,
el punto vertical de 6 puntadas, ¿no es cierto?, está diseñado para que quede vertida, ¿no es cierto?, hacia la luz del recto y haga versión hacia la luz de la vagina. Perfecto, está ahí bien, ¿sí? El problema es que cuando lo cerramos en una primera instancia totalmente, como esto es todo aún sigue contaminado, ¿no es cierto?, esto no hay por dónde drene. Si se forman, entonces, si se nos contaminaba, primero que todo se formaban las fístulas y siempre habían puntos axeados cuando íbamos a revisar. Y además de eso, no hay tabique. Aquí no se nos forma un tabique, queda pegada mucosa con mucosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando usted palpa? Que es muy fácil que se desgarre, o en una palpación que se desgarre y se rompa y vuelva otra vez a producir el defecto. Entonces, ¿qué hicimos? ¿O qué plantea la técnica en 2 tiempos? Uno, que en primera instancia suturemos esta mucosa, ¿no es cierto? Suturemos la mucosa rectal hasta acá, ¿no es cierto? Suturamos. Y esto, dejamos un espacio, una separación entre las 2 mucosas y reconstruimos y hacemos una sutura para realizar un tabique. Entonces suturamos, cerramos la mucosa y reconstruimos el tabique. Entonces se cogen unos puntos, ¿no es cierto?, en este caso, una sutura continua, ¿no es cierto?, uniendo solamente el tabique, ese espacio, sin suturarla. ¿Qué hacemos? Separamos la mucosa vaginal y suturamos solo, hacemos una sutura, un patrón, porque hay solamente un patrón de ese espacio submucoso ya forma un tabique, y este tabique 2-3 centímetros va a quedar formado ese tabique, ¿no es cierto?, que es lo que se hace aquí. Aquí se hace puntos discontinuos, o en este caso con una sutura continua también nos puede ayudar. Ahí las suturas continuas son más fáciles porque los discontinuos implican estar anudando y ahí los espacios son bastante reducidos. Entonces, en eso consiste la primera fase. Cerramos la mucosa, reconstruimos una sutura continua para formar ese tabique, ¿sí? ¿Cómo se forma el tabique? Suturando ese espacio entre las mucosas, ¿no es cierto?, sin involucrar las mucosas. Con eso ya se forma el tabique, ¿sí? Con eso ya queda formado este tabique. Una vez que porque ya nos queda una línea de separación. Ya lo grabé. No. Y igual que en el tipo ahorita. Entonces, ¿qué sucede acá? Que todo lo que haya contaminación aquí, ¿a dónde queda drenando? A la vagina. Entonces, si aquí queda algo, nos va a drenar a la vagina. Entonces, en 7 días volvemos y vamos para la segunda fase, ¿no es cierto? Igualmente, hay que hacer un ayuno, hay que continuar laxando el animal. Y en la segunda fase, ¿qué hacemos? Entonces, ya vemos que cicatrizó estas 2 primeros patrones de sutura. Y en la segunda fase, ¿qué hacemos? Ahí sí suturamos la mucosa vaginal, ¿no es cierto? Y una vez que suturamos la mucosa vaginal, hasta ahí hemos reconstruido solamente mucosa rectal, tabique y mucosa vaginal. ¿Qué nos queda por reconstruir? Todo esto, mire, este espacio. Recuerde que aquí va el esfínter anal, aquí va la vulva, ¿y qué nos hace falta? El perineo. Entonces tenemos que reconstruir perineo, el esfínter anal, básicamente, porque nos queda perineo y el esfínter anal, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos, bueno, este era lo que mostramos aquí, que queda el recto y vulva pegadas sin una separación. La técnica nos permite dejar el tabique, si es la diferencia entre la de Goetz y la de los 2 tiempos, nos va a dejar separados. Y esto permite que usted pueda seguir palpando, que cuando el animal vuelva a parir no vaya a volver a tener el mismo defecto. Entonces, en la primera parte vimos que suturamos un surge continuo, ¿no es cierto? El surge continuo que hace eversión de la mucosa, ¿no es cierto?, hacia la luz. Y hacemos un surge también continuo, circular, ¿no es cierto?, para formar el tabique. ¿Sí? Entonces, observan ahí, y el otro surge continuo para cerrar el tabique. Y se deja abierta, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, se espera que cicatrice en 8 días, ¿no es cierto? Una vez que ya se cicatriza en 8 días, está suturando la mucosa,
En estos casos se puede utilizar una sutura absorbible número 0 o 0, ¿no es cierto?, para esta mucosa, porque la idea es volver y retirarla para verificar, ¿no es cierto?, que no se nos forme. ¿Qué pasa si utilizamos una sutura absorbible en estos casos, en esa mucosa? Se crea la fístula. Entonces observen que aquí ya se suturó la mucosa, ¿no es cierto?, rectal, y se formó el tabique, ¿no es cierto? Aquí casi que queda cerrado, pero esto realmente hay que reconstruirlo porque esto no nos va a cerrar, todavía no va a cicatrizar bien. Eso lo hacemos en la segunda parte, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene la mucosa vaginal, ¿no es cierto?, no se sutura. Entonces prácticamente que ya tiene forma en el primer tiempo, ya va cogiendo forma, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto?, al segundo tiempo, bueno, ya queda reconstruida, ¿no es cierto?, lo que es la mucosa rectal y el tabique. En el segundo tiempo, entonces lo que vamos a hacer es a suturar la mucosa vaginal. Hacemos un surye continuo también, ¿no es cierto?, que nos hace la inversión de la mucosa hacia la luz de la vaginal, ¿no es cierto? Y posteriormente, pues entonces reconstruimos el cuerpo perineal, o sea, hacer reconstrucción del perineo, porque aquí nos va a quedar ese espacio, si lo vimos en el anterior, que queda ese pequeño espacio, pues simplemente hacen unos puntos, puede ser un 8, ¿no es cierto?, que generen puntos allí ocultos para reducir esos espacios muertos, cualquier técnica de espacios muertos. Entonces aquí tenemos, observen el defecto que nos quedó, aquí ya cerramos la mucosa, el tabique ya cicatrizó, este defecto del esfínter anal todavía no ha cerrado, ¿no es cierto? Entonces cogemos unos puntos en 8 para reducir ese espacio muerto, eso sí es con sutura absorbible. Bueno, ¿y por qué utilizamos sutura no absorbible en las mucosas? Para evitar contaminación, ¿no es cierto? Porque las suturas multifilamentadas permiten el ingreso del material, exactamente, hay capilaridad, y por capilaridad va el contenido que hay en el recto y puede contaminarlas, entonces es mejor utilizar no absorbible, ¿no es cierto?, delgadas para suturar esa. Pero ese defecto es el que cerramos, ¿no es cierto? Ahí estamos mostrando el defecto que queda en el esfínter anal, o sea, que queda el esfínter, lo que vamos a tratar de reconstruirlo. Se reconstruye y posteriormente se sutura la vagina, ¿no es cierto? Se hace la sutura de la vagina. Aquí ya se empieza a suturar toda la mucosa vaginal. ¿Sí? Entonces, una vez que ya se realiza eso, ¿no es cierto?, nosotros verificamos, ¿no es cierto?, qué tan bien quedó la coartación de esos labios vulvares. Si en esos labios vulvares queda, porque muchas veces la deformidad, la inflamación, ¿no es cierto?, no nos genera una buena coartación, entonces a veces se sugiere realizar un casting, ¿no es cierto? Entonces, suturar, ¿no es cierto?, retirar una parte y una vez cerrarla para dejar de una reconstruida, ¿no es cierto?, reconstruida la vulva. En este caso, pues se hizo un casting, ¿no es cierto?, porque quedó realmente totalmente separado, ¿no es cierto?, no hubo una buena coartación, se realizó el casting, ¿no es cierto?, y posteriormente, pues ese es el resultado final, ¿no es cierto? Aquí ya el esfínter anal está funcionando totalmente, observen, ¿no es cierto? Este es el casting que cerró parcialmente, se está exponiendo, pero ya quedó 2/3 partes, ¿no es cierto?, de la vulva quedó cerrada y quedó totalmente haciendo una patencia adecuada. Entonces se hace el tratamiento, ¿no es cierto?, porque ese animal queda con endometritis, se hace un tratamiento de la endometritis durante 5 o 7 días y posteriormente entonces ya se hace el proceso para inseminarla, para preñarla, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí creo que hay una imagen donde nos muestre el antes del después. Por ahí la habilidad.